El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que ha sido preparado para ti. Escucharás música, mensajes, anuncios de nuestra iglesia y dónde puedes encontrarnos en las redes sociales. Y sobre todo, la palabra de Dios que va a edificar tu alma. Bienvenida. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en esta hora. Queremos recordarles que nuestro ministerio se encuentra activo en diversas redes sociales. Puedes encontrarnos a través de Josué TV, YouTube y también a través de nuestra fanpage y nos encontrarás como ICJ Ministerio de Mujeres. Allí tú encontrarás videos, encontrarás publicaciones de nuestra iglesia, encontrarás anuncios muy importantes, horarios de nuestros cultos. Así que no te pierdas ningún culto, conéctate y quédate con nosotros. Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Y si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Wow, es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo, todo, todo se lo debo a Él. Si tengo lo necesario, es por ti, Jesús, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Díselo una vez más, todo te lo debo, todo se lo debo a Él, todo, todo, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones,
Que la gracia y la paz de Cristo gobiernen tu corazón. Como Iglesia Cristiana Josué te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres. Y quiero presentarte a nuestra predicadora invitada especial para el cierre del mes de noviembre. Ella llegó a los pies de Cristo en su adolescencia mientras vivía en las calles del Mar del Plata en Argentina. Su contexto le ha permitido empatizar con el dolor y poder ayudar a muchas personas a superarse emocionalmente. Ella es psicóloga de profesión. Es también conferencista a nivel mundial, misionera y pastora de la Iglesia Palestra en Argentina. Es directora de una ONG con el mismo nombre de su iglesia. Tiene un hogar infantil en el que ayuda a muchos niños y adolescentes que viven en las calles. Comprometida con la predicación del Evangelio en su iglesia, también brinda consultas médicas, centro de vacunación infantil, tiene escuela primaria y secundaria, tiene escuela de danza, de arte, de música, de danza, etc. Da clases de cosmética y otros oficios de ayuda a su comunidad. Y sin más preámbulos, dejo contigo a la pastora misionera Guillermina Graciano. Dios te bendiga. Bueno, que tengan ustedes una excelente jornada, que tengan realmente la oportunidad de haber tenido todo este tiempo con Dios, que ha sido tan extraordinario y que además supongo que Dios ha hecho todas las maravillas que estamos acostumbrados a vivir con respecto a la vida con Dios. Pero hoy quiero compartir una palabra que quiero que se transforme también como en un pensamiento, digamos, ¿no es cierto? Yo quiero que tengas en cuenta delante de Dios tu historia con Dios. Muchas veces nosotros cedemos a olvidarnos nuestra historia con Dios, ¿no? Y a mí es algo que me tiene como preocupada. El tema de que muchas personas han tenido, siempre están esperando cosas que Dios va haciendo, pero nunca tienen un respeto por respetar la historia con Dios. No porque esto te dé posicionamiento, no tiene que ver con eso. Simplemente tiene que ver con que no olvides. Así quiero empezar hoy esta palabra. No olvides tu historia con Dios. No olvides lo que Dios te preparó, lo que te capacitó, los años que estás transitando con Él, los tiempos en donde Dios te sentó en mesas, en donde te levantaste siendo impartida de un tiempo divino. No olvides tu historia con Dios. Esto de tener el valor de tener la historia con Dios, ¿no, David? Si bien nosotros no tomamos el Antiguo Testamento como un modelo, porque si bien el Antiguo Testamento también sabe relatar correctamente algunas cosas que han pasado, algunas personas que han servido a Dios, que no fueron tan buenas. Por eso nosotros decimos, no, el Viejo Testamento es un ejemplo, lo tomamos como una referencia, es un punto de ejemplo. No dejamos de entender que la Biblia por completo marca un nivel de gracia y de bendición y de este trabajo arduo de Dios, de que nosotros podamos entender las etapas, los momentos, las cosas que hemos vivido, ¿no? Entonces, por eso creo que nosotros no tomamos como modelo el Antiguo Testamento, pero sí lo tomamos como ejemplo, pero nosotros sabemos bien claro que nuestro modelo es Cristo, que es aquel quien alcanzó todos los niveles por los cuales Dios nos ha traído a la tierra, y Él es el gran motivo, el Hijo del Dios viviente, es el gran motivo por el cual Dios nos trajo para tener un tiempo extraordinario. Por eso es importante que hoy no olvides, ¿no? Que antes de que puedas, de que lo veas y de que lo muestren, o de que no sé cómo lo irán a manifestar, me encantaría saber cómo. No olvides tu historia con Dios, ¿no? Esa historia que te trajo hasta acá, cómo Dios te libró, cómo Dios fue haciendo milagros en tu vida, en cosas pequeñas, en cosas grandes, cómo Dios te restauró. Es importante que vos hoy tengas en cuenta tu historia con Dios. Y esto es algo que no quiero dejar pasarlo, porque saben que estamos en un tiempo de transición de la vida de la iglesia. Estamos en un tiempo de transición hasta generacional. Hoy somos una generación que nos estamos adaptando no solo a la tecnología, a poder hacer esto, sino también estamos en una transición adaptándonos a los tiempos de pensamientos que ya han cambiado y que la iglesia está tomando como un lugar
a donde manifestar aquello que se está modificando con lo nuevo que viene de parte de Dios. Por eso es importante que ninguno de nosotros, aunque está escuchando este video, o que está viendo, o que está en su casa, o como quieran hacerlo, que no se olviden tu historia con Dios. Es muy importante que en esta transición vos tengas en cuenta, vamos, cuando Dios te libró, de qué manera oraste, cómo lo buscaste. No menosprecies tu historia con Dios, porque ahí, en esa historia, no solo van a estar escondidas las promesas y lo que Dios te va a mandar a reedificar, sino que lo más importante de todo, que allí está envasado toda la experiencia, todo el camino de bagaje, de aprendizaje que es necesario tener para la etapa que viene. Yo quiero compartir con ustedes alguna palabra que está en Josué 3. Quiero hablarte de esto, de algo que Dios les dijo, de una directiva que Dios les da para pasar a un tiempo de cambio y para llevarte a un tiempo de la tierra del cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Todos sabemos que Dios les había prometido al pueblo de Israel llegar a un lugar, a la tierra prometida, y había llegado el momento. No, el escenario era complicado porque Moisés ya había terminado su gestión, ya había terminado su etapa, y Dios ya sabía que con él había completado todo lo que se había propuesto y le había prometido. Pero aún llegaba la concreción de la etapa del cumplimiento de esa promesa, que era entrar a poseer lo que Dios les había prometido. Yo sé que todos nosotros estamos en esta transición, porque si hoy estás vivo y escuchando esta prédica, y si hoy estás en condiciones de entenderla, entonces vos estás en esta generación de transición, tengas 70, tengas 80, tengas 20, tengas 15, tengas 12, tengas 8, tengas 30 o la edad que tengas, mayor o menor, vos estás en esta época de transición. Entonces la orden generacional para todos es de la misma forma. Dice que Josué, Dios le dio una orden y le dijo que cruzara, que fuera, no, que se alistaran para tocar el tiempo de las aguas, y Dios le decía: yo voy a detener el torrente de las aguas para que cuando ustedes pasen haya un milagro de la apertura de aguas y puedan entrar a la tierra que yo les prometí, ¿no? A veces nosotros estamos preocupados por el cómo. Quizás vos estás preocupado ahí por el cómo. ¿Cómo Dios va a hacer con mi familia? ¿Cómo Dios va a hacer con mi casa? O sea, el cómo no es algo que nos tiene que preocupar a nosotros. También Jesús tenía que alimentar una multitud y todos estaban preocupados. Pero ¿cómo va a ser para alimentar tanta gente? Los cómo no nos pertenecen. Nosotros no tenemos autoridad para gobernar los cómo de Dios, sino que el cómo, eso le pertenece a Dios. Dios sabe cómo hacerlo. Parecía esto de cruzar al otro lado y la apertura de las aguas o la detención de las aguas, parecía un milagro parecido, pero Dios no. Parecía el mismo milagro, pero no era el mismo milagro, no fue la misma forma, no fue la misma orden, sí fue la misma intencionalidad, que ellos tuvieran la capacidad de poseer la tierra que Dios les prometió. Por eso es importante que vos tengas hoy en cuenta tu historia con Dios. Es importante que vos sepas que ahí, escondida en la historia con Dios, vas a encontrar un montón de cosas. Y una de las cosas más importantes de las cuales vos vas a ser, no digo acreedor, sino que las vas a solicitar en ese encuentro con Dios, vos vas a poder entender las cosas que Dios te habla. Creo que es importante que cada uno de nosotros pueda, en alguna manera, tener presente aquellas batallas y victorias donde aprendiste. Yo siempre que hacemos consejería o que trabajamos con gente que está trabada, que está bloqueada, siempre recurrimos a la parte histórica. Decimos, a ver, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo Dios te libró? Esto de hablar de los testimonios a donde a vos se te refresque en el espíritu, una memoria espiritual que a vos te ayude a entender la fidelidad, la grandeza, el poder, la autoridad, la gracia, la gloria en la que Dios te trajo hasta acá. Y que no es algo desprovisto de lo que Dios te prometió, sino que tiene que ver con cosas que Dios va a ejecutar. Dice la Biblia, y me voy a permitir leer algo que dice la Biblia en Jueces 3, verso 3, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella.
y así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y Josué les ordenó: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Yo quiero decirles esto. Les dio la orden de que cuando el arca se moviera, que era el lugar que portaba la presencia de Dios, a veces la presencia de Dios va tomando diferentes formas en los ámbitos ministeriales, en los trabajos con las mujeres, en los trabajos con varones, en los trabajos con familia. Van cambiando ciertas metodologías que a nosotros nos cuesta entender, porque nos cuesta entender que nosotros no nos podemos atar a ninguna metodología, que hoy Dios lo hace de un milagro sobrenatural y que después Dios sana a otra persona, no en un milagro sobrenatural, sino en un proceso. Yo conocí un montón de gente que tenía adicciones y que Dios la sanó en una reunión, pero también conozco gente que transitó procesos psicológicos y que en el proceso fue aprendiendo mecanismos, que fue aprendiendo capacidad de poner en palabras, que fue aprendiendo formas, que fue aprendiendo actos de fe que eran necesarios para aquello que iba a venir. Por eso yo les digo, por el cómo no nos pertenece, ¿no? Pero dice que les dio la orden a Josué que cuando el arca se moviera, símbolo de la presencia de Dios, que allí donde se moviera la presencia de Dios, nosotros nos deberíamos alistar para continuar y ser parte del mover que Dios está haciendo. Yo sé que estamos en un tiempo de transición y sé perfectamente que Dios está trabajando íntimamente con cada uno, y creo, no digo que saber perfectamente por qué la pandemia se provocó o por qué Dios permitió, porque Dios podría haber parado si así lo quisiera, sino que creo que cada uno de nosotros entró en un tiempo de cambio, de replantearse cosas, que hubo un montón de gente que en este tiempo se acercó a la fe, como hubo un montón de gente que entró en unas crisis profundas, habiendo tenido una fe verdadera y habiendo tenido años de vivir el Evangelio, no lo pudieron sostener, porque lo difícil fue transitar los procesos de cambio en el cual nosotros debemos estar insertos. Al hombre le cuestan los cambios, a las personas les cuestan los cambios, porque nosotros siempre estamos atados como a metodología, porque nos cuesta vencer sentidos que no tienen que ser vencidos, tienen que ser reeducados. Los sentidos no tienen, usted venza porque tiene que ver por la fe. No, la fe no es ciega, la fe ve, porque dice, vos ves y manifestás sobre las cosas sobrenaturales sobre tu vida. La fe no es ciega, la fe ve. Entonces, si ve el gran inconveniente o la gran capacidad que una persona tiene que tener, tiene una relación directa con cosas que en la vida se van a ir manifestando. Es importante que vos sepas internamente que nosotros debemos someternos a continuos cambios. Cambios con fundamentos, cambios con proceso, cambios con movimiento. Que nosotros no podemos atarnos a pedirle a Dios un sistema de explicaciones, que nosotros debemos entender y comprender que lo que Dios nos está pidiendo tiene una directa relación con aquello que va a suceder sobre nuestras vidas. Yo estoy seguro que si Dios te trajo esta reunión, que si Dios te trajo este lugar, que si vos estás sentado, parado, no sé, haciendo un servicio, escuchando lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te quiere decir hoy es, estamos en un tiempo de transición. Y Dios hoy nos pregunta, ¿querés cruzar al otro lado? ¿Querés empezar a ver lo grande y maravilloso que yo voy a hacer en esta época, para esta generación, en este tiempo? ¿Crees por la fe que Dios te trajo acá entrenado y que aún lo que te falta Dios lo va a purificar en pos de lo que Dios te prometió? Yo te quiero decir algo. Si vos fuiste de los que estuviste ahí, te entusiasmaste y dijiste amén, o te pasó algo adentro sin que lo manifestara, yo te digo algo. Viene un tiempo en que esta transición empieza a tener un peso profundo en lo que Dios te prometió. Empieza a tener una identidad profunda en lo que Dios te habló. Por eso no te olvides de tu historia con Dios. No te olvides de tu historia con Dios. Vos deberás estar siempre en pos de la presencia de Dios, porque la gente llena de Dios puede hacer los cambios, trabaja sus argumentos, trabaja sus pensamientos. Miren, yo vi un montón de gente atada a tradiciones, atada a formas, atada a vestimenta, atada al legalismo, que no le permitieron nunca ver cuál era su verdadera identidad.
La iglesia fue el lugar a donde se escondieron de lo que no pudieron resolver, de frustraciones, de fracasos, de cosas emocionales que no pudieron resolver. Ahora en este tiempo, en el tiempo de transición, donde todos estamos creyendo, el mundo entero está creyendo que algo grande de parte de Dios se va a desatar y nosotros lo vamos a ver materializado en nosotros mismos y va a ser tan profundo y tan increíble que no lo vamos a poder creer en el momento en el que esto se manifieste. Yo creo por la fe, desde acá, desde Argentina, desde el sur de este continente, que cuando Dios empiece a hacer cosas será desde el norte al sur, del este al oeste, familia, mentes restauradas, argumentos restaurados. A mí me impacta en el nombre de Jesús cuando vos te cruzás con gente que empieza a cambiar, que su lenguaje es distinto, que empieza a entender, que se autogestiona, que se autocritica, dice, tomé determinaciones equivocadas. Yo no fui en pos de la presencia de Dios, fui en pos del reconocimiento, fui en pos de la fama. Hoy se jugaron muchas cosas en esta transición, pero Dios trajo ahora palabras de cambio que vienen a modificar lo que Dios quiere establecer en la tierra, no lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere establecer en la tierra. Por eso es importante que puedas ver la profundidad de tu historia con Dios. Dios nos está dando una orden. Miren, en Jueces 3, Dios les da una orden, pero en Jueces 5 entra, ese sí que es el capítulo de la transición, Josué 5, no Jueces, Josué 5, el capítulo de la transición con Dios. ¿Sabe por qué Josué 5 es? Porque es donde Dios le da la orden, le cesa la orden de que iban a ser sostenidos como en el desierto, con maná, con la nube, con el fuego. Y Dios les dice, ahora ustedes tomarán la tierra y comerán del fruto de ella. Hay un cambio. Por eso la iglesia antes esperaba que la gente viniera. Ahora nosotros debemos tener estrategias para atender gente, si sos profesional, si tenés alguna profesionalidad, y si no lo tenés, empezar a entender que Dios está trayendo a la tierra estrategias nuevas para incorporar tiempos de cambio y para hacer lo que hemos soñado, que es ver la tierra rendida a los pies de Dios y que se defina la batalla por la cual muchos hemos caminado. Yo creo, y lo creo por la fe, de que las cosas que Dios hará serán grandes, maravillas, y que las iglesias serán asombradas por el poder tan grandioso del Dios en el que hemos creído. Estamos en un tiempo de transición. Y dice acá, porque ustedes tienen que ir detrás de la presencia de Dios, porque el camino que les voy a dar es nuevo, ustedes no lo conocen. Esto es como cuando vos vas a un lugar nuevo y te pones el aparatito del GPS o del Waze en el teléfono o en la computadora del auto, y vos decís, es el GPS, te dice vaya a la derecha, vaya a la izquierda, porque no conoces el camino. Entonces tiene que algo externo hacerte conocer el camino para que cuando sepas la ruta ya vas a poder andar por ahí, tomar determinaciones. Hoy la presencia de Dios, nuestro GPS debe ser la voz de Dios guiándonos, entrar en un tiempo de cambio. Estas estrategias, estos conflictos en los que permaneciste, estos círculos de enfermedad, estas dolencias que le han traído muchos a la iglesia, en discusiones, en disensiones, en gente frustrada. Viste que la gente frustrada es negativa. Vos te das cuenta que el frustrado es negativo, es boicoteador. El frustrado tiene esta capacidad porque como se siente frustrado adentro, ve lo negativo, tiene miedo, se paraliza, es una persona que hace comentarios desubicados, se mete en la vida de las personas, opina, juzga. Nosotros, la gente fracasada, tiene que resolver. No es tan difícil la resolución de un fracaso, es saber que hay cosas que salen bien y que salen mal. La resolución de un fracaso se trata, vos te sentás con alguien que tenga un espíritu inteligente y puede guiarte a esta superación del fracaso, de la frustración. La gente frustrada no puede ver caminos nuevos porque siempre ve dolor, siempre ve pérdida, siempre ve amargura.
La gente que tiene un argumento viejo, siempre atado a tradiciones, no, esto no, cosas que no tienen nada que ver, que no son pecado, pero que le tienen miedo a las cosas nuevas, a los caminos nuevos. Hoy el liderazgo, los liderazgos de las comisiones deben tener una mente renovada, no importa la edad que tengan, tienen que tener una mente actualizada, tienen que tener una mente reseteada en ciertas metodologías que Dios nos está pidiendo. Estamos en tiempos de mucha exigencia, donde la iglesia va a tener que entrar de verdad en un tiempo donde va a tener que ensanchar la mente, ensanchar las emociones, concretarlas, ordenarlas, porque es nuevo, pero no podemos entrar con sentimientos de dolor, de amargura. La gente que tiene amargura, raíces de amargura, lo dice la Biblia, no solo contagia al resto, sino que tiene enfermedad interna. La amargura es una enfermedad del alma. Es una de las enfermedades más complejas. ¿Saben? En este tiempo que yo estoy haciendo he vuelto a la universidad a estudiar otra carrera. Estaba leyendo sobre ciertas cuestiones de la fibromialgia, algo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Esto de que las terminales nerviosas se secan. ¿Saben por qué se secan? Porque la gente no puede poner en palabras, y todo lo que no se habla, el cuerpo lo manifiesta en el cuerpo. Mucha gente llegó con una fe intacta, pero con un cuerpo enfermo, en un camino nuevo que hay que recorrer. Se puede provocar en una lentitud interna, en el cual no te permita tomar el tiempo que Dios te prometió. Es momento, iglesia, de exponerse, de decir, mirá, yo en esto tengo que cambiar, tengo que modificar, tengo que hacer un proceso de cambio, me tengo que mudar mentalmente, me tengo que mudar emocionalmente, porque el camino por el cual vamos a recorrer es nuevo, no lo conocemos. Y yo sé que ahí estarán todos vibrando, entendiendo, che, lo que viene para mí es nuevo, no lo conozco. Esta crisis matrimonial voy a salir, pero Dios me dará este matrimonio que parece de hace 20 años, Dios lo va a hacer nuevo. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Una manera nueva de amar, una manera nueva de sentir, una manera nueva de querer, nuevo, algo nuevo. Él dice, yo les voy a enseñar, el camino es nuevo. Por eso le da esta orden, le dice, miren, purifíquense. Y esto estoy diciéndoles hoy. Es momento de que se purifiquen. Es momento de que se expongan. Es momento de que alguien te corrija y te dejes corregir. La Biblia dice que vos debés ser enseñable. Nosotros tuvimos toda una generación a la que no se le podía decir nada. Muchos años de error al que nadie se le pudo corregir nada. Porque por el temor de que se fueran, de que se ofendieran. Gente demasiado sensible en las emociones, con frustraciones, con fracaso, con historias repetitivas, con fracasos circulares. Hicieron equivocar a sus hijos. Gente que no eligió la fe a causa de lo que sucedió. Yo creo que es momento de purificarnos. Y no estoy hablando de no tener, de una cuestión solo de pecados. La purificación también es un trabajo profundo en el alma. Esta también es una deuda que vamos a adquirir con ustedes. Que el día que podamos ir, podamos dar profundamente cosas que tengan que ver con cuestiones emocionales, que a la gente le permita tener herramientas para sanar, para restaurar, para hacer autogestión espiritual, para entender lo que Dios te prometió. Mucha gente lastimando el cuerpo de Cristo, heridos, lastimados, vengativos, que no entienden que el modelo es Cristo, la misericordia, la paz, que te podés retirar de un lugar, pero tiene que ser en paz, porque hay un montón de cosas que se juegan en esto y que tiene que ver con que el cuerpo de Cristo se vea lesionado por la acción de muchas personas, porque no sanaron, porque no se restauraron, porque hubo cosas que no entendieron. Es momento de que veamos con honestidad y con gratitud las cosas que Dios nos mandó a hacer. Él dijo, purifíquense, santifíquense. Ya no de esa santidad solo en oración, sino en el alma, que allí es donde se cobijan los malos pensamientos, allí es donde se cobijan los argumentos que después vas a vivir y los vas a sostener, las desconfianzas, las inseguridades. Miren, si Dios te dijo que lo que vas a transitar es nuevo, es nuevo. Y para transitar lo nuevo, Dios te va a dar instrucciones, tal cual lo hizo con ellos. En una de las versiones dice que tenían que estar a 2000 codos,
pero en esta versión dice a 1,5 kilómetros. Y yo te digo, ¿sabes por qué le da esa instrucción? Le dice, mirá, tienen que ir a tal distancia, tenés que ir a tal velocidad, tienen que llevar a tal persona. Te digo, para lo nuevo que Dios está trayendo sobre ustedes, Dios les va a dar instrucciones, Dios les va a decir cómo, Dios les va a decir cuándo, Dios les va a decir, porque las formas no son nuestras, son de Dios, pero Dios lo que va a hacer es introducir sobre ustedes un tiempo divino en el cual ustedes comiencen, y nosotros obviamente, a comprender lo nuevo que Dios tiene, caminos nuevos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos orado, pero en este tiempo es un tiempo del cumplimiento de oraciones que hemos hecho durante mucho tiempo. Es momento de hacer los cambios, de tomar decisiones, de entender los argumentos por los cuales Dios te trajo a este tiempo. No podés, bajo ningún concepto, traer lo viejo a lo nuevo. No podés, bajo ningún concepto, no entender que los cambios son necesarios para el camino donde Dios te va a introducir, porque el camino por el cual Dios te quiere llevar es nuevo, y nuevo es que no lo conoces. Por eso lo primero que te digo es no, los cómo no son tuyos, son de Dios. Parecía que a este pueblo le daba la misma orden, parecía que era el mismo milagro, pero no fue lo mismo. La orden no fue la misma, parecido, pero no fue lo mismo. Dios se encarga de los cómo, pero Dios, yo quiero dejarte este mensaje, Dios va a hacer algo nuevo, Dios está haciendo algo nuevo, Dios está trayendo un tiempo nuevo, pero para es nuevo, no lo conoces, necesitamos que la presencia de Dios, que la voz de Dios nos guíe a lo que Dios nos va a traer, a lo nuevo que Dios va a traer, y a partir de ahí, Dios traerá sobre nosotros un tiempo glorioso del cumplimiento de las promesas. Purifica tu alma, trabaja tus inseguridades, trabaja tu manera de amar, trabaja tu manera de sentir. No podemos tener problemas internos dentro de las organizaciones, de las comisiones que van a trabajar en pos del reino de Dios con conflictos. Perdoná, pedí perdón. Este es el momento para que te levantes de ahí y le digas a alguien, mira, perdoname, desconfié, no entendí, no creí, no estuve maduro. Para que perdones sin preguntar nada. Yo tranquilo, yo te perdono, porque este es nuestro ADN, el ADN de Cristo. Amor, misericordia, perdón, continuo cambio, llenura del Espíritu. Yo creo que hoy, determinantemente, es el tiempo que Dios está trayendo para que nos purifiquemos. Que Dios te dé luz. Y quiero orar, porque creo que lo demás te lo va a revelar el Espíritu Santo. Quiero orar por este tiempo y por el tiempo que viene en lo que Dios nos prometió. Yo no sé qué es lo que Dios te prometió, pero yo sé que Dios va a extender cosas increíbles. Quiero que te sostengas. ¿Cuántos saben que se tienen que sostener en lo que Dios les prometió? Sostenete en lo que Dios te prometió. Señor, en este instante, en este mismo momento en el que nos has traído delante tuyo para indicarnos que el camino que vamos a vivir es nuevo, que el tiempo que vamos a vivir es nuevo, ese camino nuevo, esa familia nueva. Señor, nada nos va a detener en el propósito por el cual tú nos formaste, nos llamaste, nuevo, trae cambios. Quiero que pongas tu mano sobre tu cabeza. Señor, rompe mis argumentos, rompe mis palabras, rompe mis pensamientos viejos. Trae a memoria mi historia contigo, cuando me salvaste, me sanaste, cuando aún siendo culpable me defendiste, cuando me sacaste victorioso en una situación donde yo venía pérdida. Señor, yo quiero en este día entender el tiempo que viene sobre mí. Yo arranco lo que no entiendo para poner lo que entiende mi mente, mi percepción espiritual sea correcta. Si yo tengo algo contra alguien, perdono.
pido perdón porque tengo que llegar a este tiempo nuevo purificado por la fe, engrandecido por tu presencia. Yo sé, Señor, que en este tiempo nada me va a detener en cruzar al otro lado y tomar las promesas que me dijiste. Porque yo sé, Señor, que cada uno de nosotros que hoy está escuchando, sé que les has prometido que llegaría un tiempo nuevo, que los cruzarías al otro lado y que van a poseer lo que Dios les prometió, y que van a poseer lo que Dios les prometió, y que van a poseer lo que Dios les prometió. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios siga actuando en estos días. Ojalá pronto nos veamos. Y de verdad, es momento de que te expongas, de que venga un tiempo nuevo de sanidad y de restauración como nunca antes. Dios te bendiga muchísimo. Para ti también hay esperanza. Solo tienes que decirle a Jesucristo que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Repite después de mí. Señor Jesús, me arrepiento. Reconozco que soy pecadora y me arrepiento. Y en este momento confieso que creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Pero también resucitaste para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, espera milagros, espera paz, espera esa presencia constante y amorosa de un Dios que no te deja ni te desampara. Que Dios te bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué creó un programa especial para ti que se llama Vidas en Acción, y te invitamos a que tú lo sintonices de lunes a viernes en la Radio Verdad 95.7, pero también tenemos la apertura en la radio internet Josué Internet de lunes a sábado. Te damos la bienvenida para que tú escuches este programa corto que es de 10 minutos, que será de mucha edificación para ti.